Hola Paolo, vamos a esperar un poquitico. Muchas gracias por tu explicación. Está bastante claro. Hay siempre riesgos. Ese sí, no. Me recuerda mucho la anécdota que escuché afuera de la Universidad de Guayaquil, donde un estudiante le decía a su compañero estudiante afuera, muy enojado, pero con cariño, le decía, es el colmo que usted, compañero, esté estudiando Derecho y diga lo que acaba de decir. Cuando uno estudia Derecho, nunca puede decir es imposible, porque justamente estudiar Derecho significa que se encontrará un mecanismo jurídico, legal, para que un imposible se haga posible. Eso tu respuesta sí no me recordó eso. A ver, Eduarda, ¿está listo entonces todo el discurso de derecha, neoliberal, para decirle a la prensa, bueno, prensa, muchas gracias por haber sido ese actor político, ahora sí deja a nosotros, ya en el poder político, formar nuestros cuadros? ¿Tú crees que está listo el neoliberalismo en Ecuador para eso, Eduarda? Yo creería que no. Es decir, yo creo que los medios masivos de comunicación, tal como lo han hecho con Lenín Moreno, que es una crítica bien tibia, y siempre culpando al correísmo, tal como lo han hecho estos 4 años, yo creo que será más agudo en este gobierno donde ya tienen un candidato que les agrada y que digamos que han querido que esté siempre, o sea, que las últimas décadas esté en el poder. Creo que por ese lado todavía los medios de comunicación van a estar alineados con la postura del gobierno, pero por otro lado, creo que el aparato ideológico de este gobierno, o sea, el que se va a impartir, digamos, para generar como entre los jóvenes las escuelas de líderes, porque así se llaman, a no venir de la parte estatal, porque yo quiero ver hasta qué punto resiste la parte estatal. Yo creo que va a estar como ya existe ahora, bastantes grupos de jóvenes líderes de las escuelas, los colegios de Colpeducar, a través de las universidades de la UES, de la UDLA. Creo que o sea, desde estas instituciones educativas, más las escuelas de líderes que ya existen y son bien fachas. Y estoy hablando de que yo he visto ex compañeros del colegio de no más de 18 años hablando cosas terribles, terribles, terribles. Más fascistas que el propio Lazo. Um, entonces, sí, yo creo que va a tener por esos dos lados la construcción de ese aparataje ideológico. Creo que va a seguir existiendo. Ojalá, yo espero que este gobierno, debido a que tiene el rechazo de la gran mayoría, digamos, en las bases, um, si da un paso en falso, creo que al mismo tiempo puede ser el final para que un gobierno tan neoliberal vuelva en 5 años a tener nuevamente el control. De acuerdo, Eduarda. Muy bien, Eduarda, haciendo una condensación, indica que para ella el poder mediático va a seguir teniendo un papel protagonista de respaldar, sostener, impulsar la construcción discursiva del neoliberalismo como lo ha sido en estos años. Anabela, tengo dos preguntas en una, van juntas, así que ojalá que no nos desorientemos al enunciarlas. La primera es, ¿por qué ganó el neoliberalismo? Y a partir de esa pregunta es, bueno, perfecto, ¿no será el momento de que el joven estudiante universitario se dé cuenta de la importancia de la gratuidad y por ende, quizá al perderla la va a valorar más y se va a entender lo que es una política pública ahora que ya sin ningún recelo, a pesar de que ha habido 4 años de políticas neoliberales, ahora van a ser con mucha más profundidad, no es el necesario ejercicio de perfecto. ¿Quieres de verdad ver lo que es el neoliberalismo? Vas a tener un contundente discurso neoliberal y ahí vas a poder generar una diferenciación. No sé si he sido claro en estas dos preguntas, Anabela, para que nos puedas ayudar con las respuestas de esas dos preguntas. La segunda no me quedó tan clara. Voy respondiendo la primera y luego me repites la segunda, por favor. El por qué ganó. Bueno, el cansancio generalizado, la estigmatización de un
solo político como aquel que controla el resto de movimientos, la falta de no preparación por parte de los candidatos, sino de carrera e interés propiamente político por parte de aquellos que se lanzaron, y al mismo tiempo la falta de cooperación y cohesión por parte del grupo que vendría a ser la oposición de este neoliberalismo. Todo esto como causas porque el neoliberalismo ganó. Ahora, yo creo fervientemente de alguna manera que por lo menos en el área de los jóvenes, no es que ganara el neoliberalismo en sí, sino que ganó la contra de, ganó Lazo, no el liberalismo, ganó la imagen de Lazo, o por último ganó Socialcristiano, no el neoliberalismo en sí, porque ciertamente evocan y tienen la ideología marcada por todas partes, pero nuevamente bajo el disfraz del progresismo, bajo el disfraz de un populismo que dijeron que nunca iban a tener, pero que tuvieron de manera excesiva a lo largo de toda su campaña, especialmente la segunda parte, a través de una demagogia y todo eso, se disfrazaron mucho. Entonces, ¿dónde estaba el neoliberalismo ahí? Era a través de sus acuerdos o a través de sus convenios con el gobierno actual, pero eso no se decía, eso se ocultaba, eso no se veía. Entonces, no creo que ganó el neoliberalismo, yo creo que ganó la pantalla de estamos yendo en contra de a lo que no queremos regresar. Y ya el neoliberalismo lo vamos a ver en las consecuencias. Que ojo, yo también espero estar en lo equivocado, espero que Lazo y todo su grupo nos den una cachetada a todos nosotros y hagan un buen trabajo. Yo de verdad lo espero con toda mi alma, y que el discurso de ayer, que esto estábamos hablando ayer con David, a David le parecía sincero, yo veía, no puedo ver de sinceridad y en ese hombre, ya es algo emocional mío, ya una idea racional de mi parte, pero yo ya no puedo verla. Pero de alguna manera quizás el hecho de que, digamos, que si dañan todo esto de su proceso, vendría como un buen resurgir por parte de estos movimientos que van a, ahora sí, sacar su cooperación, o si termina bien, al final es un punto positivo para el país. ¿Cuál sería la segunda pregunta? Sí, la segunda pregunta ya la voy a reformular para que quede más claro. ¿Qué va a pasar con esa cantidad de jóvenes que aspiracionalmente votaron por un candidato que representa otro tipo de intereses, de los que sí pueden sacar sus capitales sin pagar impuestos a la salida de divisas, cuando ese joven se dé cuenta de que esas gratuidades que solamente tienen 10 países en el mundo, como la universidad, como los estudios superiores, se acabe esa gratuidad y observe que lo normal en todos los países del mundo es pagar por la universidad o pagar por la salud? ¿Qué va a suceder ahí con esos jóvenes? Yo creo que van a haber dos reacciones, porque hay dos grupos. Hay los grupos de los jóvenes que ciertamente tenían estos privilegios y que vienen de familias que estaban en toda la línea de votemos por Lazo porque hemos tenido estas comodidades y él nos va a seguir dando estas comodidades, frente a la flexibilización por parte de ellos, que les va a beneficiar a ellos y a ellas. Y tenemos al otro grupo que vivió bajo, vamos a oponernos, vivió bajo esta esperanza, pero que le van a tener mucho más dura porque no poseemos esos privilegios. Entonces estamos en este punto de unos se van a sentir bien y unos se van a sentir traicionados. Yo creería que la gran mayoría se sentirán traicionados y verán todo este cambio, y creo que algo positivo ahora de lo feo que traería eso es generar en este caso sí conciencia, porque va a tocar la dura, va a tocarla trabajarla, va a tocar salir, va a tocar quejarse, va a tocar criticar, va a tocar estar pendiente de una manera mucho más activa, que de hecho el gobierno de India nos estuvo enseñando. Entonces eso fue como que la práctica, eso fue como entrenarnos para lo que viene ahora, el hecho de que ahora sí nos va a tocar y no regresar a lo mismo. No, es que es va a depender de cuáles sean las acciones que se toman, porque de alguna forma aquí estamos previendo que todas van a ser súper destructivas. Nuevamente, yo lo preveo así, pero espero equivocarme. En el caso de que nos equivoquemos y realmente las cosas funcionen, pues también nos va a decir que de vez en cuando cambiar estos aires, que lo otro que se estaba tornando de alguna manera lo establecido o la dictadura, tenía que ser cambiado después de un tiempo. De acuerdo. Muchas gracias, Anabela, como siempre, clara y además didáctica y además con humor. David, tú tienes alzada la mano, aparte a ti va la pregunta. Pero algo interesante, la subida de precios de la gasolina estaban estipuladas para el día 9 y la dejaron para el día de hoy.
Y hay otra serie de medidas que parece ya están siendo demasiado fuertes no tomarlas, como por ejemplo el subir el precio de transporte, porque el diésel en menos de un año ha subido de 1,05 a 1,47. David, haz la puntualización que quieres hacer, por eso levantaste la mano, pero luego no olvides responder esta pregunta. Lenin ayudará a tomar todas las medidas antipopulares para evitar en Lazo un desgaste prematuro. Sí, qué buena pregunta también. La aclaración que quería hacer es que cuando Anabela dijo que yo le creí todo a Lazo ayer, que fue sincero para mí, para aclararlo, porque se escuchó horrible. Este, lo digo también respondiendo a la primera pregunta que me hiciste, del entender por qué estos hermanos indígenas votaron por él, o mejor dicho, abstuvieron su voto y de alguna forma lo apoyaron, ¿no? Porque no apoyaron a justamente su ideología. Y es porque Lazo ayer habló desde su realidad, desde su construcción histórica, y esto ya es psicológico. Y desde esa realidad que ha vivido, que ha construido durante sus 60 y pico de años, o 70 y pico, eh, ve la realidad así, y desde ahí habló, ¿no? Y yo digo, desde esa postura, lo dijo muy sinceramente, pero, y agregando esto también, eh, se comprometió públicamente en el primer discurso que da de Victoria con las minorías. Y eso también es algo interesante porque una persona que hubiera hecho eso por demagogia o por no convicción o por presión social o por presión de sus asesores, nunca lo hubiera dicho en su primer discurso. Y yo creo que fue sincero en ese punto. Ahora, como decía Anabela, tenemos que seguir en la lucha de que eso no se pierda, que hay que visibilizar que lo dijo y que se comprometió desde el primer día de Victoria a hacerlo. ¿Me explico? Entonces eso también. Y ahora sí, la pregunta, por supuesto, Lenin está allanando camino, preparándole el suelo para que cuando él tome más medidas no se vean como que si él las estuviera tomando desde el principio, como que si él es el malo y ya está, provocando esto, no, sino que se va a coger de lo que ya está declarado, de lo que ya está establecido, que justamente pasó lo de la gasolina hoy, eh, o ayer, ya no me acuerdo en qué momento histórico fue, temporal fue, perdón, para llenarle camino. Y estoy seguro que en este mes y medio, que es bastante tiempo que queda, van a hacer otras cosas para seguir allanando. Es bastante tiempo para hacer cosas. Y yo creo que por supuesto que sí, Tomás, en esa pregunta y en ese análisis te doy la razón. Le están haciendo bonita, están haciendo bien la historia para que él no quede tan mal cuando tome el poder. Perfecto. Pablo, igual, una puntualización. Bueno, David cree que hay una sinceridad. Yo creo que hay una sinceridad, sí, pues, en parte sí, pero dejando muy claro desde dónde está saliendo. No lo dije yo, ayer lo dijo Guillermo Lazo, que él no observa, y Eduarda, si quieres decir algo, ahí también fue oportuno, que él no observa que los grupos LGBTI tengan una identidad, sino una forma de pensar. ¿Sí? Y las palabras generan significado, porque los grupos LGBTI quieren que se entienda de que hay una identidad en, en, en su universo, ¿no? Y que no es una cuestión de forma de pensar, y ni hablar del tema de observar bueno, a esa niña que está siendo madre, lo que requiere es derechos, no requiere un presidente y una esposa presidente que ya van a ser vistos como un padre y como una madre. Eduardo, ¿quieres hacer una puntualización? Y vamos con la pregunta, Paola. Sí, muy rápido. Bueno, sí, básicamente lo que acabas de decir, Tomás. Pero algo que me parece súper curioso es que, claro, Lazo dijo eso, tal vez, o sea, sin comprender bien realmente cuál es la agenda que tiene que tener y que yo creo que honestamente no la va a tener, pero qué es lo que va a pasar es que no se va a retroceder, como ya lo dijo, me parece Pablo, en los derechos es decir, en el matrimonio igualitario. Ahorita no recuerdo si es que hay otros, honestamente, así que sean como que súper contra, ¿no? Ahí sí, exacto. Pero yo creo que él no va a impulsar nuevas conquistas, creo que simplemente no vamos a retroceder en lo que tengamos.
y por eso creo que desde allí también parte su discurso, y sobre todo porque también me vi una entrevista de una asambleísta de Natalia, dice que también es de Creo, que sale en GK, donde ella básicamente es líder de Con mis hijos no te metas, ultra pro vida, y cuando le preguntaban sobre el, la despenalización del aborto, ella dijo, lo podemos conversar, pero no creemos que esa sea la solución. Nosotros ya creo que dan un paso a la educación sexual, que antes tampoco quería que exista. Ella dijo que pues fomentaría una educación sexual, sin embargo, la despenalización por parte del bloque de Creo no, ni del PSC. Ok. Entonces, sí, no me parece tampoco que... Yo creo que sí, realmente tuvo buenos asesores y buen marketing, y que sin ese discurso realmente no llegaba. Ok. Perfecto, Eduardo, ha sido muy claro en decir que para ella solo existe un derecho, el matrimonio igualitario, y que los otros están pendientes. Pablo, y esta pregunta creo que es fundamental. El correísmo vio que en Argentina volvió Cristina, quizá porque Cristina dijo, sin mí no se puede, pero conmigo no alcanza, pero había un peronismo atrás. El MAS en Bolivia volvió al poder, pero había un MAS que aglutinaba todo el discurso antineoliberal. Está claro que ni la figura de Correa ni los que están cerca de Correa pudieron aglutinar el discurso total antineoliberal, porque hay gente que desde posiciones de izquierda, posiciones de centro, prefirieron votar nulo, o prefirieron no ir a votar, o prefirieron votar en blanco. Entonces, la pregunta, Paolo, no queda demasiado fragmentado el discurso supuestamente de izquierda de todos los grupos antineoliberales del Ecuador, y eso no le pasará factura en el 2025, o va a depender de los vaivenes económicos de estos 4 años. Qué buena pregunta y qué difícil. O sea, a ver, lo que pasa es que en Latinoamérica, al menos en Sudamérica, se ha visto una tendencia de que los gobiernos progresistas han estado en el poder, hay un cambio hacia la derecha e inmediatamente hay un nuevo cambio hacia la izquierda. Y es porque las medidas neoliberales golpean directamente a la población. ¿Sí? Convengamos, por ejemplo, en el caso del gobierno de Correa. En el gobierno de Correa hubo desastres, hubo corrupción, hubo metida en la mano de la justicia. Pero ¿qué es lo que ve la gente? La gente ve la carretera construida, la gente ve el edificio, el hospital construido. O sea, son cosas que uno a través de los sentidos percibe directamente y no percibe directamente lo que se robaron de ese terreno aplanado de la refinería, de la metida en la justicia en el Ecuador. En cambio, las medidas neoliberales sí golpean directamente al bolsillo. O sea, a nadie le gusta que le toquen el bolsillo, y es lo que primero que golpea. Entonces, yo creo que en ese sentido, como publicaba un amigo, ya la izquierda tiene que reinventarse, tiene que ver todas las cosas o todos los errores que cometió el gobierno de Rafael Correa, a lo mejor alejarse ya del correísmo, ¿verdad? Y buscar nuevos líderes de aquí. Para mí ya Andrés Arauz ya quedó enterrado y ya para mí no debería salir nuevamente, no debería de ser, digamos, ese fuerte estandarte de la lucha. A mí honestamente no me convencía ese man. Pero sí hay que reflexionar obviamente de las cosas que han pasado en el Ecuador, también en Latinoamérica, ¿no? Y a partir de ahí empezar a construir una nueva izquierda que pueda también ayudar y aportar al Estado. Muy bien. Claramente, Paolo, hacer una condensación indica que ya es hora de pensar en una izquierda post-correísta, recordando quizás sus raíces, su crítica al Estado. Eduardo indica que yo sí creo que en el 2025 regresa a la izquierda, pero quisiera creer que desde Pachacutic o nuevos partidos, creo que el cuadro de Leonidas Issa tiene mucho que decir. En definitiva, hay muchas cosas por analizar. Anabela, justamente hablando de esos cuadros, ¿por qué no pega la figura de Andrés Arauz? Aunque hay que, como primer elemento, decir que a esta hora, activando y poniendo en actualización los datos de resultados generales del CNE en su página,
ya hablamos de un 47,65%. Es decir, hay una población que también podemos decir que tiene que ver con el voto cautivo correísta. Pero la pregunta, Anabela, ¿es acaso muy lejano la figura de un joven economista que se graduó de la universidad top 22 del mundo? ¿O es un candidato que nunca supo conectar con un discurso que le permita acercarse más a la base, a la población sencilla de nuestro país? ¿Por qué no gana, en definitiva, por qué no gana Andrés Arauz? Si Andrés Arauz hubiese hablado como habló en su discurso final el día de ayer, durante toda su campaña política, hubiese tenido muchas más posibilidades de ganar que las que tuvo. No proyectaba una imagen de liderazgo, no proyectaba una imagen de confianza, no proyectaba una imagen de empoderamiento de lo que estaba diciendo, no salía de una sombra de alguien que tanto lo beneficiaba como lo mataba, pero a la vez, como no podía salir de ella y no podía hablar desde sí mismo dentro de la primera vuelta, lo terminó destruyendo. Y cuando ya decidió renunciar a él un poco más tarde, a su vez fue, bueno, pues estamos perdiendo, ¿quién eres? El segundo el NIN, el segundo cosas que también eran muy injustas de decirlas, pero que no se iban del imaginario colectivo porque él tampoco las zafaba. Entonces era alguien que no defendía tampoco su propia postura. De definitiva, como imagen, como rol, y también viniendo de un pueblo, de un país que está acostumbrado a que el líder que se pare enfrente no necesariamente tenga que ser demagogo ni populista, pero sí tenga que ser sumamente fuerte. Hemos venido y hemos pasado por líderes que gritan en tarimas, por líderes que bailan, por líderes, y hay una construcción de eso, de alguien que se arroje, que se lance. Obviamente no estoy pidiendo que haya ese tipo de líderes, no, pero que sí haya la construcción de alguien con esa confianza y que pueda transmitir esa confianza al resto. Yo, por ejemplo, lo veía y no podía sentir que él realmente estaba seguro de lo que estaba hablando, y el hombre podía ser súper preparado y tener su conocimiento en economía y en la valorización, y podía asegurarme que le iba a defender, pero yo no se lo creía. Y luego ese acercamiento que tenía con el resto venía a ser también algo que le tocaba hacer. Una de las cosas y una hipótesis que yo mantengo, que puede estar sumamente errada, pero es algo que se construye en mi cabeza, es que el hecho que él haya tenido la seguridad de hablar el día de ayer como último día es porque él realmente pudo respirar por fin, porque se sacó de su espalda un peso tan grande y que algo que quizás ni siquiera quería, que ni siquiera quería llegar a ser presidente, pero era uno de los pocos limpios que quedaban dentro del gabinete del correísmo, y que era nuevo y que era joven y que estaba preparado. Entonces, ¿sabes qué? Lancémoslo porque era lo que quedaba. Entonces, cuando él por fin se lo pudo sacar de encima y decir, bueno, quizás esto no es lo que quería, pero me estaba llevando, habló libremente, la primera vez que podía decir con este hombre puedo conectar de alguna forma. Entonces, muchas cosas que jugaron en su contra y que no, desde el mismo hecho que no creía que quería ser presidente. Entonces, muy difícil por parte de él llegar solo. Si se hubiese lanzado solo, no hubiese alcanzado todo lo que alcanzó. Bueno, excelente lo que indica Anabela, hay una dicotomía, ¿no? La posibilidad de no poder salirse del molde, porque es el molde que lo puso en la segunda vuelta, y de por fin tratar de soltarse. Yo creo que hay errores estratégicos en los asesores. El mismo hecho de haber perdido y hacerlo hablar en el mismo momento en que está hablando el ganador, habla claramente de, bueno, perfecto, vas a dar tu discurso de reconocer el triunfo del otro, habla después de que ganó. Entonces, también se habla de que muchos de esos asesores venían del UNAM y a pesar de ser un mismo continente, una misma región, una misma cultura, un mismo idioma, hay unos matices que no supieron interpretarse. Eduarda, una pregunta que es para mí muy importante. Vienen 4 años de un gobierno neoliberal. Ya hemos tenido 4 años de que Lenín Moreno aplicó elementos neoliberales, como bien dice Anabela, eso fue un borrador, ahora sí vamos a vivir el alimpio. ¿No será que vienen 4 años de profundización neoliberal? Cacha la pregunta, Eduarda, que de verdad que le estoy poniendo todas las ganas porque me preocupa esa pregunta. ¿No será que ya en el 2025 estaremos tan agobiados en neoliberalismo que ya no vamos a pensar siquiera en una opción neo-keynesiana, sino que ya cualquier cosa de centro no será conveniente con tal de salir del neoliberalismo, Eduardo? Yo creo que sí, en efecto. O sea, yo creo que, es decir, dependiendo de la brutalidad con la que se manejen estos 4 años,
me parece, y dependiendo de cuáles serán los proyectos políticos que se presenten en 2025, yo creo que en definitiva se va a optar por cualquier otra opción que no, que represente nuevamente una oposición al proyecto tan brutal neoliberal. Pero yo creo que todo va a depender de nuevo de qué tan voraz realmente van a ser estos años. Yo, como Anabela, me estoy preparando psicológicamente para el peor panorama posible, porque soy así de fatalista en estos casos. Entonces, yo creo que sí se optará por el proyecto que más fácil lo pueda sacar del poder. Ahora, yo creo que veremos a Herbas con gran ventaja las próximas elecciones. No, a Herbas o a quien sea que Herbas apoye desde la ID. O sea, yo creo que la ID vuelve a ser un partido con candidatos fuertes por ese lado. Pero de nuevo yo sí quisiera creer, y de hecho yo lo veo muy posible, que gane el proyecto que de frente se oponga a lo que vaya a ser este gobierno. Que no creo que sea, por ejemplo, el de Javier Herbas ni el de la ID. Entonces creo que por ese lado sí se optará por otra opción, dependiendo de la brutal que sea este neoliberalismo. Muy bien, Eduardo, está dejando con claridad que va a depender del contexto de estos 4 años. David, la siguiente pregunta. ¿Por qué ganó Guillermo Lasso? ¿Qué elementos objetivos, subjetivos, culturales, simbólicos permitieron el triunfo de Guillermo Lasso? Bueno, lo primero que ya lo han explicado es un buen uso de los medios, ¿no? De los medios, pues que tiene todo el poder mediático, ¿no? Comenzando por ahí. El mediático, ¿no? O sea, brutal, es brutal. Eh, Eso primero, el de las redes sociales lo supo aprovechar muchísimo mejor, pero muchísimo mejor. Eh, en el segundo, en la segunda vuelta, sí, en la segunda vuelta contrató al que le ayudó a Herbas, ¿no? Justamente a la campaña de TikTok. Entonces, no se quedó atrás, no se quedó atrás en ese sentido. Lo segundo, el, el marketing que tuvo también. Tercero, obviamente la propaganda anticorreísta. Y, por ejemplo, esto de el discurso de Venezuela. O sea, estuvo muy hondo, porque todas las personas, todas las personas que yo conozco que votaron por Lasso, era simple y llanamente porque les aterraba llegar a Venezuela. Y esto conecta con la respuesta que te devolví, de, perdón, que te di, de cómo puedes unir a todas estas fracciones, ¿no? Es lo mismo, es conciencia, pero es conciencia de toda clase, de lucha, de academia, de ideología, de humana, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas a pedir a alguien que tiene todos estos poderes fácticos, todos estos poderes simbólicos, todos estos poderes lingüísticos, todos estos poderes eclesiales también, ojo, eclesiales, o la mayoría de eclesiales, para no crear ese imaginario social en donde el izquierdo es malo, Arauz es malo, no me importa nada más, es lo que tengo que evitar? Porque mi familia depende de eso, porque mi trabajo depende de eso, porque mi vida depende de eso. O sea, se creó ese imaginario de mi vida depende de que no gane Arauz, de que no llegue a ser Venezuela, de que no gane Correa. Entonces, yo creo que en ese último punto, yo creo que centralizó todo lo que es marketing, redes sociales, el discurso normal que tuvo, el discurso liberal, el discurso de que vas a poder estudiar lo que quieras, como el otro gobierno no te dejaba, ¿sí ves? Cómo usar la libertad también como medio para, eh, justamente para encarcelarte, ¿no? Mira esa ironía, ¿no? Cómo usar la libertad justamente para encarcelarte, pero una idea, un imaginario que es totalmente errado, ¿no? Porque no hay una crítica verdadera. Entonces, si me preguntas, yo creo que esos son los 4 puntos esenciales por los cuales Lasso... un quinto, ya para finalizar, la ruptura totalmente del izquierdismo de los indígenas y de la izquierda en general, definitivamente. Eso también los odio todo.
y se aprovechó de eso, ¿no? Muy bien, gracias por esa explicación tan detallada. Saludamos a Alexandra. Si puede prender la cámara para hacer una pregunta, fuera muy bueno. Paolo, mucha gente indicó que hubiese sido un mejor candidato Carlos Rabascal, porque era más de chacharero, más cercano, más de conversar, más de cuestionar, sintonizaba más con ciertos componentes culturales. ¿Crees que es así, Pablo Vega, o es más bien una expresión interpretativa de la costa, esto de Carlos Rabascal como un mejor candidato, observando que igual Andrés Arauz ganó en todas las provincias de la costa? A ver, tuve la oportunidad de escuchar a ambos, ¿sí? Y bueno, Rabascal es carismático. Obviamente creo que se debe también a su formación eh, periodista, creo que es el pana, ¿no? El pana hacía unas entrevistas súper chéveres. Yo me acuerdo que yo lo veía. Y eso influye bastante, ¿no? La labia, ¿no? La labia influye bastante. Mucho más a un pueblo que se deja llevar por estas cuestiones y por la demagogia, el TikTok y esas cuestiones. Ahorita ya no son las camisetas, ya no son el pollo, ahora son las redes sociales, ¿no? Entonces, tal vez, sí, tal vez. Ahora convengamos que, sí, o sea, o sea, personalizando a Rabascal o teniendo en cuenta su personalidad, yo creo que a lo mejor hubiese sido un buen candidato. Ahora, yo creo que también se los coge a Arauz porque tendría a ser como una especie de reflejo de Yabú de Correa, joven, economista, sin mancha corrupción. O sea, le sacaron lo del Banco Central, pero o sea, no es que es gran cosa, pero sí influyó, creo que bastante. Y también convengamos que lo que hubiese ayudado, bueno, lo que ayudó a Arauz y lo que hubiese también ayudado a Rabascal en este caso, es el hecho de que ambos salían con la plataforma correísta, ¿sí? Que Correa, teniendo una sentencia condenatoria por corrupción, que para mí, yo si tuve la oportunidad de leerla, es cuestionable, fíjate que sacó, digamos, un porcentaje relativamente considerable, con un candidato sentenciado por corrupción. Entonces, eso pienso, ¿no? De acuerdo. Quedan como siempre muchos temas pendientes, pero tenemos que despedirnos. Yo quisiera que cada uno de ustedes, bueno, primero me permitan subir estas grabaciones para que se vea que se puede discutir con paz, con calma, con la cabeza fría y también con una postura, ¿no? Y que está bien que se tome la palabra del presidente electo de que se va a poder oponerse libremente a los postulados de presidencia. Entonces, por supuesto, esto va a depender de ustedes, me lo pueden decir por el grupo de chat, que así me lo permiten. Le tengo que dar exactamente 1 minuto y medio a cada uno por una cuestión de equilibrio. Ojalá que quisiera topar el tema de la universidad, porque eso va a ser un tema bastante amplio, igual nos podemos encontrar en otra manera. Así que comenzamos con Anabela. Anabela, tu 1 minuto y medio. Como lo comentaba, ojalá, espero que todos nos estemos equivocando en este momento y que el lazo nos dé la sorpresa y que vaya para bien. Una cosa que sí también faltó, y ahora con lo que está diciendo Paolo, también vino a mi mente, de por qué Arauz no ganó, también faltó mucha crítica. Es algo que a todos, sea de qué grupo pertenezcamos, faltó mucha autocrítica y crítica al grupo el cual le reconocía y defendía. Porque al final no es tapar lo malo que hicimos, sino que reconocer y ver cómo lo hacemos mejor, de qué manera lo cambiamos, de qué manera nosotros empezamos a trabajar en pro de esto. Pero el querer ocultarlo debajo de la alfombra no hace ningún bien en ningún lado. Y lo mismo va para el grupo de Lazo. O sea, el querer ocultar lo que se ha hecho o lo que se va a venir o lo que va a pasar no es la solución, sino hablarlo y trabajarlo de verdad. Creo que quedaría en eso, básicamente. Perfecto, muy bien. David, tu 1 minuto y medio. Bueno, primero agradecer por el espacio, siempre son constructivos. Ojalá fueran más seguidos, ¿no? Una vez al mes, por lo menos, ¿no? Por favor. Eso. Espero que esto le sirva a alguien, porque lo vas a publicar. Ya desde aquí te doy el permiso, no, hazlo. Ojalá le sirva y si puedo decir algo es que bien como tú dijiste, que este espacio, así como estamos 5 o 6 personas,
que piensan diferente, que han tomado decisiones políticas diferentes, que incluso nos podemos pelear cuando toquemos temas más candentes todavía, pero pelear en el buen sentido, ¿no? En el sentido de no estoy de acuerdo contigo, pero te doy mis argumentos. Se puede construir cosas, se puede crecer, que es justamente la invitación que yo quiero hacer. Y eso, y que luchemos, porque no podemos dejar que nos quiten nada de lo que ya tenemos, absolutamente nada. Perfecto. Muchas gracias, David. Tu minuto y medio, Paolo. Ya, a ver, bueno, desear obviamente lo mejor. En este gobierno, obviamente Lazo puede hacer las cosas bien, que los derechos, más que todo económicos, sociales y culturales, puedan seguir siendo protegidos, ¿verdad? Y mientras exista esta constitución, nos llama una constituyente, por ejemplo, el matrimonio igualitario no va a poder ser, digamos, derogado, ¿no? Tendría que convocar una constituyente y ahí se jodería la cosa porque la mayoría de la población es conservadora. Y ahí sí es de lo que dije, ¿no? Es que o sea, no es que es un derecho fundamental per se el matrimonio igualitario. El matrimonio sí, pero es bien complejo, ¿no? Es un asunto bien complejo. Bueno. Ojalá que haya consenso y no haya regresividad en este tipo de cosas. Muy bien, Paolo. Tu minuto y medio, Eduarda. Bien, sí, creo que es importante el espacio. Yo quisiera creer, también me estoy equivocando con la magnitud del pesimismo con el cual veo los próximos 4 años. Espero estar equivocada y que realmente no se tomen decisiones drásticas. Definitivamente mi mayor preocupación es el tema de la educación en estos momentos. Me parece que ahora más que nunca el Frente Nacional de Educación, la FEWE y todos los estudiantes de las universidades públicas estar vigilantes y listos, creo que en posición de defensa. Yo desde ahorita, porque estoy re paranoica, pero espero igual de todas maneras equivocarme, y que no se traten de usar las cláusulas o los elementos jurídicos y se respete que de todas maneras la mayoría de la asamblea, en teoría, supuestamente, deben velar por la protección de todas estas conquistas que son de todas y de todos. Bien, yo primero agradecerles a ustedes. Vamos a tratar de que este espacio sea una vez al mes. Yo en lo personal, bueno, ya saben, el presidente electo tuvo un papel siempre muy conservador como gobernador, como superministro de Economía, como delegado monetario en la época de Lucio Gutiérrez. Bueno, señor presidente electo, usted tiene toda la prensa a favor, tiene varios instrumentos ideológicos a su favor, de poder a su favor. Entonces, demuéstrele al país, no a mí, no a este grupo de jóvenes, no a nadie en particular, sino a los 18 millones de ecuatorianos que el neoliberalismo tiene la receta para salir del país. Y ojalá, como usted dice, vuelvan todos esos 90.000 millones de dólares que están afuera y que aquí harían mucho, pero mucho bien. Como dijo Francis Bacon, el famoso filósofo de racionalismo mecanicista, la verdad no es hija de la justicia, es hija del tiempo. Y la verdad la sabremos en 4 años. Un abrazo enorme, gracias por la oportunidad de subir esto. Y como ven, esto es un espacio de debate, de confrontación, de pensar distinto, de haber votado distinto, pero que amamos muchísimo a este país, así y todo. Y nos queremos mucho también entre nosotros y nosotras. Un abrazo, nos vemos. Chao. Un abrazo, un gusto. Cuídense, chao. Chao, chao. Chao, tengan buena noche. Buenas noches.